Saludamos al ombligo del cosmos, el amado Padre Sol, el águila que asciende, el de flechas de calor, Vivo en constante estado de alerta. Observo mis acciones, mis palabras, mis gestos y hasta mis omisiones. El temor es constante. A veces, hasta los errores de otros acaban siendo responsabilidad mía. Ya no me asustan los gritos, son tan frecuentes que mis oídos se han acostumbrado. También los insultos y las palabras altisonantes las oigo sin escuchar, como si vinieran de la radio, de la televisión, como si no fueran para mí. Es el silencio lo que más temo. Esa calma que precede a la tormenta, que eriza todos los pelos de mi cuerpo porque tras ella suele desatarse la tormenta. ¿Has escuchado alguna vez un testimonio como este? O peor aún, ¿te identificas con él? ¿Te identificas con estas palabras? Si es así, pues déjame decirte que esta es una de las tristes caras de la violencia doméstica. Aunque es más frecuente del hombre hacia la mujer o de los padres hacia los hijos, también existen otro tipo de situaciones que pueden darse entre hermanos o de una mujer violenta hacia un hombre, pues no sé, que lo permite. También se dan los casos y pueden ser igualmente tristes y terribles. ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, hay gran parte en nuestros genes heredados desde los ancestros neandertales que pues realmente arreglaban muchas cosas a través de gestos violentos, que tenían poca comunicación y pues se ha filtrado, ¿no? A través de tantas generaciones humanas se ha seguido filtrando en nuestros genes, todavía vive en nuestro interior y en todo caso se ha diversificado en caminos más sutiles, pero igualmente agresores y que lastiman. Les voy a dar algunos ejemplos para que puedan identificar estos casos de violencia doméstica con más facilidad. Además de la violencia física, que es evidente y de la que se ha hablado mucho, existen la violencia psicológica. Esta consiste en frases y en acciones que sin sonar violentas van devaluando las capacidades de la otra persona, como, no, déjalo, es obvio que tú no puedes hacerlo. Está la violencia económica. Aquí se entiende que consiste en el control absoluto de los ingresos familiares sin permitirle al otro la independencia mínima para ejercer su poder adquisitivo, el control de su propia economía y se encierra en esta frase: te doy lo que quiero, cuando quiero, si haces lo que yo quiero. Está la violencia patrimonial y esta se refiere a aquellos que no comparten los bienes inmuebles o muebles con su pareja. Todo está a su nombre y si te vas, o sea, si todo está a mi nombre y tú te vas, no tienes nada tuyo. Está también la desigualdad y la discriminación. Esto es definir grupos, separarlos de su entorno y restarles privilegios o derechos, como por ejemplo los niños, las personas de distinta clase social o económica, las personas con alguna discapacidad, los que tienen diferente color de piel, los que no piensan como yo, etcétera, etcétera, etcétera. Está también, por supuesto, la violencia sexual. Yo creo que no tengo que explicarla, la vemos todos los días en los noticieros, en series y programas de televisión, bueno, a veces hasta en dibujos animados. Pero sí podría yo incluir y mencionar algo terrible que también está sucediendo todos los días, que son, por ejemplo, las mutilaciones físicas, que son efectuadas en un ser humano sin su consentimiento, que es, por ejemplo, pues la terrible ablación genital femenina que todavía se practica en algunos países y que causa tanto dolor en las mujeres, que las priva de su propio placer físico, de su identificación femenina, en fin. Las mutila no solamente del cuerpo, sino del espíritu, de la personalidad, de muchísimas cosas. Eso es triste y está existiendo en el momento y en el día de hoy. ¿Por qué es que permitimos todas estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo es que nos olvidamos de nuestra grandeza y de nuestra divinidad personal, que es única, y entregamos nuestra vida tan valiosa al maltrato de otro? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a aceptar este destino como algo natural y como si fuera merecido? ¿Por qué nos sentimos tan culpables y tan devaluados y tan poca cosa que permitimos que otro se pare encima de nosotros y nos pise y nos maltrate?
Hay 3 razones importantes, aparte de muchas otras, pero voy a mencionar estas como las principales. Y número 1 se encuentra la baja autoestima, porque como seres humanos nacemos puros y perfectos, pero a medida que nos desarrollamos nos vamos topando con personas, con conceptos, con patrones conductuales inculcados, con circunstancias que merman el amor que debemos sentir para con nosotros. Y finalmente nos quedamos con la idea de que valemos muy poco. Se encuentra también la culpa. Esta puede ser una razón cultural, puede ser religiosa o puede ser también circunstancial, pero nos clasifica, nos encasilla en un puesto que no pedimos y del cual no sabemos cómo escapar. Y de verdad, o sea, puede haber hay películas, hay programas que nos mencionan, ¿no? Cómo el pertenecer muchas veces aún en cierto entorno nos mantiene como presos de los conceptos que se viven en ese entorno, y cuán importante es que a medida que nos desarrollemos y nos independicemos encontremos realmente las facetas de la verdad que nos llenan de luz, porque la verdad puede ser una sola, pero es como ese cristal de Swarovski o Swarovski, como dicen en Europa, que tiene muchas facetas, ilumina de muchas formas, o como el arco iris, que depende en qué parte estés parado, es la forma en que lo vas a ver. Es algo muy personal, aunque siga siendo la misma verdad. No tenemos por qué aceptar los lineamientos y las restricciones de otra persona, sino tenemos que establecer las nuestras, y tienen que estar en comunicación con nuestra conciencia, con nuestros valores morales, con nuestro sentido de la realidad y nuestro sentido de la divinidad que existe dentro de nosotros mismos. Y como tercera razón se encuentra la sumisión, que puede ser de calidad social, puede ser económica o puede ser cultural, pero finalmente sigue siendo el mismo grillete, nada más con diferente nombre. Nos lo han enseñado a obedecer ciegamente a nuestros mayores, a nuestros superiores, o sea, ya las mismas palabras nos someten de alguna forma. Entonces, quizá tenemos inclusive que cambiar nuestro vocabulario para dejar de sentir este tipo de sentimientos que son, como ya lo dije, grilletes que detienen nuestra personalidad, nuestro crecimiento y muchas veces nuestra felicidad. Estas finalmente son las circunstancias más usuales, pero pues son pocas, hay muchas otras razones, hay tantas como seres humanos en el mundo, y finalmente no importan tanto las definiciones. Lo que verdaderamente es interesante son las soluciones, el camino de salida. Y para eso yo quiero recordarles que cada uno de nosotros somos polvo de estrellas. Somos átomos de la divinidad. Por eso es que es importante recordar y saber que más allá de un cuerpo que en esencia es perfecto, todavía más perfecto es nuestro espíritu. Ese espíritu que es el que debe mover nuestras acciones en el mundo para poder así ser felices a pesar de las circunstancias. Recuerden que la felicidad no es una meta, es un sentimiento que se va viviendo al andar el camino de la vida. Y si estás de acuerdo conmigo, pues continúa acompañándome, porque voy a seguir hablando de este tema y vamos a empezar a aportar soluciones, consejos y caminos para ir justamente despojándonos de estos grilletes que representan la violencia de unos seres humanos para con otros. Esto es un tema que yo compartí en Long Island al Día, un periódico digital que les invito a leer, es muy interesante. Ustedes lo encuentran simplemente poniendo www.lialdiacorrido.com, me parece. Van a encontrar el sitio, van a ver que está lleno de noticias interesantes, y bueno, pues si buscan a Marisa Yergo, allí la van a encontrar. Me invitaron a escribir editoriales en el mismo y estoy publicando los domingos. Creo que ahora sí ya se me terminó el tiempo, así que no me resta más que desearles que recuerden que todo en esta vida es cuestión de actitud, y vivan cada día con amor, con una gran sonrisa y con el corazón lleno de felicidad. Nos vemos el próximo lunes.